Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les voy a hablar sobre un tema bastante interesante que es el tema de las masterclass o clases maestras en español. Este es un tema que una de las suscriptoras del canal me recomendó, pero antes de comenzar quiero también decirles que en el video de hoy al final vamos a tener un anexo. Les voy a poner el video de una suscriptora que yo cometí el error de olvidarlo. No lo puse en los videos de recital de suscriptores que había estado subiendo, así que bueno, en compensación decidí hablar del tema que me sugirió y poner en este video su participación para el recital, así que quédense hasta el final. Y bueno, probablemente muchos de ustedes ya sepan lo que es una masterclass o al menos tengan una idea. Puede que incluso haya algunos de ustedes que hayan participado con anterioridad en una de estas clases, en este tipo de cuestiones, pero de todas maneras en este video les voy a decir qué es una masterclass, cuáles son algunas de sus características y sobre todo me voy a meter en dos temas muy particulares que a mí me interesan mucho. El primero es qué tan útiles son las masterclass, qué tan buenas pueden ser o qué tan malas pueden ser, porque a pesar del título, a pesar de ser clases maestras, también hay clases maestras que pueden ser muy malas. Y el otro tema del que les voy a hablar es sobre las masterclass como un fenómeno que tiene que ver mucho con relaciones, con cuestiones como el estatus de un músico, de un pianista, y cómo todo esto influye en que a veces las masterclass, digamos que se manejen de una forma un tanto turbia, por decirlo de alguna forma, y creo que es importante estar consciente de esto porque es algo de lo que muchas veces no se habla y que definitivamente pasa. Así que bueno, si quieren brincarse alguna de estas partes, aquellos que ya sepan lo que es una masterclass, les dejo las marcas de tiempo en la descripción y también aquí, pero vamos a comenzar. ¿Qué es una clase maestra o masterclass? Bueno, en este caso me voy a concentrar en las clases maestras que tienen que ver con el piano, obviamente, y sobre todo con las clases maestras que tienen que ver con el mundo de la música clásica, con los conservatorios, con las facultades. De manera muy rápida, una clase maestra es una clase en la que algún experto del instrumento, algún pianista que tenga mucha experiencia, que normalmente son gente que toca muy bien y sobre todo que tiene un cierto prestigio, da a alumnos que también por su parte normalmente son alumnos sobresalientes. Una masterclass normalmente no la puede tomar cualquier alumno de una escuela o cualquier pianista, sino que normalmente tienes que audicionar por el derecho de participar activamente en esta clase. Y con activamente me refiero a que participes tocando para el maestro que va a impartir la clase. Porque otra característica de estas clases maestras es que muchas veces son abiertas al público, es decir, el maestro está enseñando a los alumnos y hay un público que puede estar de observador, tú puedes entrar y tomar la clase como oyente. E incluso si ustedes buscan aquí en YouTube, bueno, hay clases maestras de pianistas muy famosos, de pianistas que son muy buenos. Y bueno, uno puede ver que hay muchísimo público. Ya a esos niveles incluso te das cuenta de que la gente hasta lleva sus partituras para poder seguir lo que se está tocando y las indicaciones que da el maestro, las correcciones u observaciones que le da al alumno. Y una última característica que en mi experiencia tienen este tipo de clases es que son clases que en teoría, digamos que en el mejor de los casos, están pensadas para concentrarse en ya cuestiones mucho más específicas o avanzadas en cierta forma del instrumento. Ahora esto no lo dice en ningún lado ni necesariamente siempre es así en la práctica, pero yo creo que el ideal de una clase maestra sí es que no te detengas tanto en resolver cosas simples como alguna digitación que no te salga o algún error de notas que tengas. Una clase maestra idealmente sería una clase en la que se trabajan aspectos de la interpretación un poco más profundos, en los que se habla, no sé, tal vez de la historia de la obra o se habla de cómo puedes lograr cierto sonido con la pieza, cómo puedes hacer más efectivas ciertas cosas que tú quieras o que ya tengas en mente. Y sí, tal vez de vez en cuando alguno que otro tip técnico, pero creo que en la minoría de los casos es donde pasa esto. What is the dynamic? What is the dynamic? Piano, piano. Ah. What is the dynamic there? It's still the same. It's pianissimo. Everything here. So why do you play more? Because I like it. I'm very sorry. With all due respect, it's not good enough. If you had said to me, I play it louder, although it's not written, because there is a diminished ninth which has to be resolved, I would have said, chapeau. I may not agree, but you have thought of a good reason to say because I like it. No, That's not there's, good enough. of course, It's I can not good enough. So let's erase that I don't like it. I like it. Let's erase that and let's start again. Why do you play louder? Because harmonically, it's very important.
this note. Is that the first time that the E flat is there? No, it's there before. Right. But we are here waiting and we think it's... But we have one last time this. Yeah. And I think it's enough important to make it loud. De hecho, si ustedes ven algunas de las clases maestras que hay aquí en YouTube, donde hay maestros como Daniel Barenboim o como Lang Lang, se van a dar cuenta de que en realidad todo el tiempo se trata de revisar cuestiones musicales y nunca se detienen en cuestiones técnicas. Ahora, una vez que ya vimos lo que es una masterclass o lo que se supone que debería ser idealmente, vamos a hablar un poco de la realidad y aterrizar en el terreno de los mortales, porque la verdad es que este tipo de clases maestras como las que se pueden ver aquí en YouTube con pianistas de muy alto nivel y alumnos de muy alto nivel, rara vez son de esa manera ya en las facultades o en los conservatorios de manera más común en el día a día. Yo, por ejemplo, les puedo decir que he participado en 2 ocasiones de manera activa en masterclass aquí en mi ciudad. Ambas ocasiones participé en las clases maestras que se imparten en uno de los festivales más importantes que hay aquí en la ciudad, que se llama El Blanco y Negro. La primera ocasión fue una clase impartida por un dúo de pianistas, uno mexicano y la otra alemana, y la segunda ocasión fue una clase impartida por una maestra venezolana. En la primera ocasión yo toqué una pieza de Ravel y en la segunda ocasión toqué un movimiento del concierto de Grieg. Por otro lado, también he ido muchas veces de oyente a otras de las clases maestras que se han dado aquí en mi escuela, en otras escuelas de aquí de la ciudad, en festivales como este mismo. Y bueno, con esto lo que les puedo decir es que en mi experiencia las clases maestras son un poco de suerte. Hay algunas que pueden ser muy útiles y hay otras que la verdad es que pueden ser muy malas, como ya les había adelantado, y les voy a hablar de algunas de las razones por las que pasa esto. Bueno, en primer lugar, la clase, qué tan buena sea, depende mucho de 2 cosas: de el maestro, obviamente, y del alumno también. ¿Por qué? Porque, bueno, por el lado del maestro, tú puedes tener un pianista que sea súper virtuoso, pero que tal vez en la parte de enseñanza, de pedagogía, no tenga muchas herramientas, no le guste dar clase. Incluso puede ser que sea alguien que ni siquiera se dedique a dar clases en el día a día, alguien que sea un concertista. Y bueno, eso a veces se nota en las clases maestras. Puede ser que esta persona no tenga mucha paciencia o que pida del alumno cosas que el alumno todavía no está al nivel para dar. No sé, puede pasar que justamente este maestro quiera concentrarse en aspectos musicales, pero el alumno todavía esté sufriendo con cuestiones técnicas que obviamente no le permiten hacer bien esas cuestiones musicales. Ahí es donde entra la parte de qué tan bueno sea el alumno. Por otro lado, también todo esto depende mucho de qué tan abierto sea el maestro, porque yo les puedo decir que de las mejores clases maestras a las que he ido han sido en aquellas en las que el maestro no solamente se ha limitado a escuchar a los alumnos tocar y a decirles uno que otro consejo sobre interpretación o sobre técnica, sino han sido clases maestras en donde he tenido la oportunidad de platicar, ya sea yo solo o en conjunto, con el maestro y preguntarle algunas otras cosas sobre el piano, desde cosas tan simples como cuestiones técnicas hasta cosas un poco ya más allá del instrumento. Por ejemplo, cómo hacer una carrera en este mundo del piano. Hay otros maestros que no permiten este tipo de acercamiento y que, bueno, simplemente dan su clase, dan sus recomendaciones y ya se van y no los vuelves a ver nunca más. Algo que también quiero decir que pasa mucho es que a veces las clases maestras pueden ser buenas o malas en función de qué tan fácil les sea al maestro y al alumno comunicarse. Porque, por ejemplo, me ha tocado ver clases entre maestros que hablan inglés y alumnos que no entienden inglés y tiene que haber un traductor de por medio. Muchas veces ahí se pierde mucho el tiempo. Hay ocasiones en las que la traducción no es muy buena y digamos que no es lo mismo tener una clase así que simplemente una clase en donde el maestro y alumno pueden comunicarse directamente. Y bueno, finalmente también qué tan buena sea la clase puede depender mucho del tiempo. Hay ocasiones en que las clases maestras son muy cortas, no sé, tal vez son 20 minutos, pero ¿qué pasa si el alumno toca una obra que por sí sola dura esos 20 minutos? Bueno, normalmente solo le escuchan algunos fragmentos y eso puede ser no tan productivo. Por otro lado, hay clases maestras que sí pueden ser muy largas, pueden durar 1 hora, hora y media, no sé. Pero eso no es tan común porque normalmente la gente que da este tipo de clases no tiene mucho tiempo disponible. Y bueno, si tienes la suerte de que sea el caso que te den una clase maestra tan larga, la verdad es que puede ser muy bueno. Otra cosa que puede ser curiosa de las clases maestras es que, en particular para nosotros los músicos, muchas veces estamos muy casados con lo que nos dicen nuestros maestros. Hay una relación muy cercana entre nosotros los alumnos y los profesores de piano, por ejemplo. Y me ha pasado ver en clases maestras que tal vez
vez el maestro que está dando la clase da una recomendación al alumno, pero ahí mismo en el salón, en la sala, está el maestro original de este alumno y puede ser que el alumno simplemente no haga caso porque su maestro le haya dicho una cosa totalmente diferente. En la escuela, por ejemplo, alguna vez me tocó ver a una maestra que estaba observando a su alumno mientras estaba tomando clase con quien estaba dando la clase maestra, y bueno, el profesor le dio una recomendación de que tocara una nota grave con el puño, algo así. No sé si se alcanza a ver, pero bueno, eso era para poder tener un sonido un poco más grande. No es algo tan común, pero es algo que sí se llega a hacer. Y la maestra hizo una cara así como de que no le parecía para nada bien la recomendación. La verdad es que no sé al final si el alumno incorporó esto o no a cómo tocaba. Pero bueno, eso les da un ejemplo de qué tan complicado puede ser a veces este tipo de clases. Ahora, finalmente hablemos de una cosa que es muy real de este tipo de cosas, y es que de nuevo, en el ideal estas clases deberían ser para beneficio de los alumnos, pensando en que aprendas de alguien que es un experto y un muy buen experto en lo que haces, en este caso el piano, pero hay otros factores que a veces hacen este mundillo de las clases maestras un poco tóxico, por decirlo de alguna forma. Y es que las clases maestras son una cuestión que le puede traer prestigio tanto al alumno como al maestro, y eso puede ser un vicio en sí mismo. Les explico un poco por qué. A mí me llegó a tocar ver en mi facultad, y he visto esto en otras escuelas, que no sé, supongamos que hay un maestro de mi facultad que estudió en Estados Unidos y que tiene amigos pianistas allá. Bueno, puede darse el caso de que estas dos personas se pongan en contacto y de que uno al otro se ayuden para que el maestro que está en mi escuela vaya a dar una clase maestra a la escuela de Estados Unidos y el profesor de Estados Unidos venga a dar una clase maestra acá a México. Y bueno, parecería en principio que esto no tiene nada de malo, se hace un intercambio, no pasa nada, pero muchas veces este tipo de cosas se hacen simplemente por generar un currículum. Hay maestros que simplemente intercambian los favores y dicen, bueno, tú vente a dar una clase maestra acá a Estados Unidos para que puedas ponerlo en tu currículum, y yo voy a dar una clase maestra allá para que entonces yo pueda ponerlo en mi currículum y tal vez pueda justificar ciertas horas o actividades que me piden en mi escuela. Y bueno, igual puede ser que este sea el caso y que la clase de todas maneras sea muy buena, pero también puede ser que no lo sea tanto. Por otro lado, también para los alumnos yo les puedo decir que a veces uno va y participa en las audiciones o te metes a estas cuestiones de las clases maestras simplemente por poder decir que tomaste clase con X maestro, porque para bien y para mal en este mundo del piano y del piano clásico importa mucho con quién estudiaste. No es lo mismo si estudiaste con Juan Pérez a que si puedes decir que tomaste una clase maestra con, yo que sé, Lang Lang o Daniel Barenboim, o incluso tal vez alguien no tan conocido pero que de todas maneras tenga una cierta reputación a nivel nacional o internacional. Esto no solo pasa en las facultades, sino también llega a pasar en festivales. A mí me ha tocado ver festivales que se hacen y que simplemente pareciera que se hacen por sacar dinero, que digo, no tiene nada de malo, en realidad esto es una profesión y bueno, necesitamos poder trabajar y vivir de ella, pero sí me ha tocado ver maestros que organizan clases maestras de forma privada, que cobran muchísimo, porque normalmente esto se cobra bastante caro. Número uno, porque se supone que estás tomando clase con un experto, y número dos, porque bueno, como les digo, esto de que te dé prestigio estudiar con un maestro así tiene su precio. A veces influye en que se cobre más caro dependiendo de qué tan famoso sea el profesor, y en el mejor de los casos pueden cobrarte un precio muy alto pero darte una muy buena clase. Pero también pasa mucho que simplemente cobran un precio muy alto y ni siquiera dan una buena clase. Simplemente puede ser para llegar a sacar dinero. Y bueno, a veces también los alumnos podríamos llegar a caer en la situación de simplemente pagar por tomar una clase maestra de forma privada, en la que en realidad no aprendimos mucho o no nos sirvió demasiado, pero bueno, ya podemos poner en nuestro currículum que estudiamos con X maestro. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Yo creo que las clases maestras pueden ser muy buenas o muy malas. Creo que a veces es un poco un volado, tanto si participas activamente tocando para el profesor como si vas a escucharlas de oyente. Muchas veces no sabes qué tan buena o qué tan mala va a ser la clase y simplemente uno se mete porque bueno, todo el mundo te hace sentir que meterte a clases maestras es lo mejor, te va a ayudar muchísimo, que incluso te puede ayudar en tu carrera. Yo creo que es algo que si tienes la oportunidad de experimentar puede ser muy bueno. Incluso el simple hecho de audicionar para poder participar en estas cosas hace que uno mejore bastante, hace que trabajes tus nervios, por ejemplo, no solo en la audición, sino también recuerden que las clases maestras normalmente se hacen enfrente de un público, entonces eso también te ayuda con tus nervios, pero al mismo tiempo también hay que estar consciente de que este tipo de cosas tienen sus vicios y de que bueno, siempre hay que saber analizar
analizar las cosas y bueno, si nos dan buenas recomendaciones, qué bien. Si no nos dan tan buenas recomendaciones, bueno, ni modo. Pero sobre todo si van a pagar por una clase maestra en algún festival, en alguna escuela, traten de conseguir referencias del profesor que va a dar la clase, no solo de su reputación o de su fama o de qué tan bien toca o no, sino de cómo es de manera personal, qué tan buen profesor es, qué tan abierto es. Es más, si pueden encontrar clases maestras en internet de este profesor antes de pagar por una clase, véanlas, investiguen, vean si les gusta, si creen que les puede ayudar, para que realmente hagan una buena inversión de tiempo y de dinero cuando así sea el caso. En fin, déjenme aquí abajo en los comentarios qué piensan ustedes de todo este mundillo de las clases maestras. También les voy a dejar ahí abajo en la descripción links a un par de videos que grabé yo en las 2 masterclass en las que he participado de forma activa. Y les voy a dejar también algunas de mis clases maestras favoritas que están aquí en YouTube, que son con maestros muy buenos y algunos de ellos muy famosos, para que también las vean. Déjenme cualquier otra sugerencia sobre algún tema del que quieran que hable. Y bueno, ahora sí, vamos a ver el video de esta compañera suscriptora que había olvidado poner en las otras partes del recital de suscriptores.